Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000, un debate en el que vamos a analizar los tiempos de cambio que vive el sistema sanitario y a los que la farmacia hospitalaria no es ajena. La organización de este ámbito fundamental de la asistencia sanitaria de las regiones está pasando por cambios destinados a su centralización. De hecho, Madrid maneja la idea de que esta competencia se gestione a partir de un órgano, pues eso, precisamente central, y asegurándose así de que todos los productos se puedan encontrar en todos los centros, es decir, la tan ansiada equidad. De hecho, esta iniciativa también ha encontrado el amparo del Defensor del Pueblo andaluz, quien la defiende precisamente para defender este derecho de los españoles. Pero esta defensa de la equidad no puede afectar a la eficiencia de la gestión independiente de cada hospital. Al fin y al cabo, cada centro atiende a pacientes con necesidades diferentes y sus servicios de farmacia hospitalaria deberían poderse adaptar a las circunstancias, optimizando la inversión en medicamentos. Con el fin de dilucidar los pros y los contras de esta cuestión, Sanitaria 2000 ha decidido reunir a representantes de administración pública, farmacia hospitalaria y gestores para abordarla en un debate que hemos titulado Comisiones de Farmacia de los Hospitales, un futuro que pasa por la integración y centralización. Precisamente con el fin de responder a estas preguntas, hemos invitado a Patricia Lacruz, directora general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Muchísimas gracias por venir, Patricia. También hemos invitado a Ana Lozano, vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que a partir de ahora llamaremos SEF, por aquello de los acrónimos. Muchísimas gracias por venir, Ana. Gracias por invitarme. Y finalmente, pero no menos importante, el representante de los gestores, Juan Pablo García Capelo Pérez, director gerente del Hospital Universitario de Henares y también secretario de la Sociedad de los Gestores, SEDISA. Muchísimas gracias por venir, Juan Pablo. Gracias por vuestra invitación. Bueno, si os parece, yo creo que deberíamos comenzar analizando la situación actual, y yo creo que para eso es mejor que nos hagas un marco de la situación precisamente en Comunidad Valenciana. ¿Cómo es actualmente la gestión del medicamento en vuestros hospitales, Patricia? Al haber comisiones de farmacia por los centros, ¿se dan diferencias de acceso en los productos? ¿Esto lo tenéis registrado? Nosotros, en la Comunidad Valenciana, el proceso de gestión de medicamento evidentemente tiene distintas etapas. En lo que es la farmacia hospitalaria, tanto lo que es la selección como la evaluación del medicamento se produce en el seno de cada hospital, en lo que es la comisión de farmacoterapéutica de cada uno de ellos. Evidentemente, esto produce como resultado unas guías farmacoterapéuticas diferentes en cada uno de ellos, que tiene varios factores contribuyentes que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa y tener en cuenta. Evidentemente, los hospitales tienen distinta cartera de servicios, con lo cual lo que es la guía farmacoterapéutica se tiene que adecuar a la cartera de servicios que tiene cada uno de los hospitales, que partimos de que no tiene por qué ser diferente, que ser igual entre un hospital y otro, porque tenemos hospitales de distintos niveles y hospitales que hasta incluso son de referencia, con lo cual es evidente el pensar que tenemos que esa guía farmacoterapéutica tiene que ser diferente, porque tiene que ser más amplia, tiene que abordar todos los tratamientos o todas las patologías que se aborden en el seno del propio hospital. Otro de los factores contribuyentes que también afecta a que haya guías farmacoterapéuticas diferentes en el seno de lo que es territorialmente la Comunidad Valenciana es que realmente el proceso que se produce a nivel de posicionamiento de medicamentos tampoco se realiza de una forma homogénea en lo que se refiere a método en todas las comisiones de farmacia terapéutica. En lo que es la Comunidad Valenciana, tanto la evaluación como la selección, y esto data de 2011, se estableció que el método para la evaluación y la selección que se siguiera fuera lo que es la metodología madre del grupo Génesis de la SEF, y está extendido en todas las comisiones de farmacia terapéutica, pero realmente el posicionamiento no hay una metodología definida corporativa, que es en lo que estamos actualmente como reto nosotros trabajando en ese aspecto. Asimismo, cabe decir que realmente tenemos un amplio recorrido de mejora en lo que es la incorporación de resultados de salud en la toma de decisiones para el posicionamiento de medicamentos, porque a día de hoy realmente tenemos poco avanzado este terreno. Es decir,
Nuestros clínicos, los de la Comunidad Valenciana, y estamos trabajando con distintos grupos de expertos, necesitan y requieren y solicitan poder tener resultados en salud para saber cuál ha sido el resultado de la utilización del medicamento y, por tanto, proceder y cerrar lo que es el ciclo de mejora continua en el proceso de evaluación y selección del medicamento, porque evidentemente requiere una reevaluación y un reposicionamiento en función de estos resultados. Con lo cual, dicho esto y en respuesta a la pregunta, hay guías diferentes porque hay métodos, en este caso, que pueden llegar a ser diferentes, pero también hay factores contribuyentes, como puede ser una cartera de servicios diferente, que hace que esto vaya en esa línea. Aparte, y por también ponerlo en mesa, también hay una oferta no homogénea por parte de la industria en lo que son, pues en este caso, los usos extendidos, etcétera, etcétera, que todos conocemos, y esto tampoco es homogéneo, con lo cual hay una influencia que también hace que estas guías farmacoterapéuticas sean diferentes. En cualquier caso, a lo que no me has respondido es si consideras que esto afecta a la equidad del servicio. A la equidad del servicio, si yo uno realmente equidad con cartera de servicios, si tú estás gestionando y estás tratando a unos pacientes en base a una patología, abordando el tratamiento de una patología en un hospital y ahí tienen acceso al medicamento que se considera óptimo para ese tratamiento, para mí hay equidad en ese sentido. No obstante, partimos de una situación, ya no hablando del abordaje de patologías complejas, que se considera que deben de ser tratados en los hospitales y por los profesionales que más experiencia tienen en esto, y esto no tiene por qué tratarse en todos ellos. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hemos desarrollado una estrategia en base a áreas interdepartamentales, porque la Comunidad Valenciana está conformada por 24 departamentos. Lo que se ha realizado es confeccionar este mapa sanitario en 6 áreas con el fin de que se apoyen unos departamentos en otros, que establezcan sinergias para el tratamiento de patologías. Si hablamos ya de patologías que son, vamos a poner pues, episodios de hipertensión en un episodio de agudos, pues es probable que pueda ocurrir, o en otra patología, no por mentar esa sino otra, que haya un medicamento diferente incluido en guía en un hospital que en otro. Nosotros en la Comunidad Valenciana estamos en el camino, de hecho tenemos un proyecto para garantizar sobre todo que la equidad, la sostenibilidad y la eficiencia pues sea extendida a nivel de toda la comunidad, y ya no solo y exclusivamente eso, sino que realmente, y yo creo que esto todos lo compartimos, el paciente tiene que ser tratado con el tratamiento que se considere óptimo, y este tratamiento que se considere óptimo depende de la patología de que estemos hablando, pues estaremos hablando de que hay equidad porque ese medicamento sea igual, o de que no haya equidad porque ese medicamento no sea igual. Pero yo creo que aquí, antes de hablar de equidad, tenemos que hablar de patologías y, en función de eso, de distintas carteras de servicios que presentan los hospitales. No todas son iguales. En cualquier caso, ya has sacado la cuestión del posicionamiento, que luego yo creo que volveremos a ella porque es muy interesante. Pero también, Ana, nos puede ofrecer una visión de esto más nacional, porque como vicepresidenta de la SEF te llegará la visión de todos tus compañeros sobre este problema. ¿Cómo es actualmente la gestión del medicamento en general en España en los hospitales? Bueno, pues es muy dispar y depende de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que ya tienen comisiones de farmacia autonómicas funcionando, hay otras que lo han legislado pero todavía no lo han puesto a funcionar, y hay comunidades autónomas que siguen con el modelo de comisiones de farmacia tradicionales. Y luego, dentro de las comunidades que tienen comisiones de farmacia autonómicas, también hay distintos modelos. Hay modelos donde es una comisión autonómica que es única y que es la que evalúa y toma decisiones, y no existen comisiones de farmacia locales, pero sin embargo hay otras comunidades autónomas donde, aparte de esta comisión autonómica, sigue habiendo comisiones locales, o siguen siendo las comisiones o los profesionales de los centros sanitarios los que hacen las evaluaciones, y estas evaluaciones luego se trasladan a nivel central. Y yo creo que esta situación ya en sí produce una inequidad a nivel nacional,
porque estamos hablando de inequidades autonómicas o inequidades locales, pero si esto lo trasladamos a una escala mayor, estamos viendo que por los distintos modelos que hay ya se están produciendo inequidades entre una comunidad y otra. ¿Esto por qué pasa? Porque tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos la sanidad transferida a estas comunidades y tenemos unos presupuestos en cada comunidad que a su vez dedican una partida a la sanidad y dentro de esta sanidad una partida a la prestación farmacéutica. Entonces ya esto de por sí produce diferencias. Bueno, suerte que teníamos los IPT para coordinar un poco todo esto, madre mía. Yo creo que, Juan Pablo, nos puedes ofrecer el punto de vista del hospital, de cómo se hace en tu hospital, y que entiendo que es la manera que considerarás adecuada. Sí, vamos, entiendo que mi visión será más de gestión local, digamos, más micro gestión en cuanto a la gestión de los fármacos hospitalarios. Se habla de la equidad. Yo creo que la equidad es una preocupación que siempre tenemos, ¿no? Yo no me atrevería a decir que estamos siendo injustos, digamos, a la hora de repartirlo, pero desde luego es una preocupación que siempre tenemos. Yo creo que aquí hay que tener la visión de cada centro. Yo creo que una comisión de farmacia hospitalaria nunca va a desaparecer. Yo creo que siempre va a ser necesaria para determinadas cuestiones, es decir, que incluso cuando un fármaco que pueda estar aprobado de modo central por una comisión de farmacia centralizada puede ser necesario, incluso el clínico prescriptor puede considerar adecuado que en un órgano multidisciplinar se valore la utilización, también para mantener digamos, una igualdad de criterio dentro del centro, pero a su vez para elaborar la guía farmacoterapéutica del centro, que, como bien decía antes Patricia, depende de la cartera de servicios del centro. Evidentemente eso no es inequidad, sino que simplemente no se puede tratar lo mismo en un hospital de tercer nivel que en un pequeño hospital comarcal. Yo creo que ahí hay actuaciones muy interesantes, y pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid hace ya muchos años lleva funcionando para la hormona del crecimiento un sistema centralizado, digamos, de valoración y de aprobación de los pacientes, ¿no? Que quizá era un tema muy sensible, pues porque había muchos niños a los que se les podía aplicar tratamiento de hormona del crecimiento con criterios muy variados, y esto planteaba, me imagino, situaciones de preocupación por estar haciéndolo de modo justo, ¿no? El hecho de funcionar con una visión, digamos, uniforme para todos los pacientes, pues yo creo que facilita que efectivamente el tratamiento, en este caso, y pongo este fármaco como puedo poner otros pocos, pues se esté haciendo así. Yo lo que he hecho en falta desde un centro sanitario es que precisamente nos dejen la parte técnica, pero la parte, vamos a decir, política y presupuestaria, porque yo siempre creo que la política, que está muy denostada hoy en día, tiene que existir, porque hay que decir dónde se gasta el dinero. Es decir, yo creo que todos somos conscientes de que los recursos son limitados y nuestros recursos tienen que gastarse del modo más eficiente posible. Ahí es donde yo creo que tiene que haber decisiones, en algún caso centralizadas, a nivel, lo ideal sería probablemente a nivel estatal, pero en cualquier caso a nivel de comunidad autónoma, para valorar la financiación, digamos, de medicamentos. Y otra cosa es después, digamos, la aplicación técnica de si eso es aplicable a un paciente o no, porque ahí hay muchos criterios, pues, de seguridad del paciente, de eficiencia-coste, etcétera, ¿no? que pueden seguir actuando en este caso. No, pero al final eso también afecta a la equidad, tiene un poco que ver también con lo que comentaba Ana antes, ¿no? Que sigue generando tal cantidad de criterios, un pandemonium de criterios, ¿no? Claro, pero mientras yo confío mucho en los técnicos, yo soy médico y confío mucho en los médicos y en los farmacéuticos y en todos los profesionales que actúan en la sanidad. Creo que tienen mucho sentido común y tienen una gran formación, con lo cual, si lo que predomina
es un criterio técnico, yo creo que la decisión en general va a ser acertada. El problema es que hay que tener un criterio hay político presupuestario de acceso a un fármaco, como se ha visto, por ejemplo, con la hepatitis C, en el que ha habido una decisión política que ha abierto un camino, ¿no? Si os parece, vamos a desordenar un poco, yo creo, el orden que teníamos previsto el debate, porque creo que va a ser más natural. Precisamente tú ya has apuntado un poco las ventajas que podría tener una centralización, y yo me pregunto, ya partiendo al tema de desventajas, y empezamos por ti y hacemos así, ¿os restaría libertad, por ejemplo, si Madrid lleva a cabo la centralización de las comisiones de farmacia? ¿Tú consideras que a ti como gestor te restaría libertad, capacidad de gestión o capacidad de optimizar, de hacer las cosas mejor? Sí, pero yo creo que por un lado te puede quitar alguna capacidad, pero yo creo que aportaría otras. Y también, Patricia, yo creo que lo comentó antes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay patologías muy poco frecuentes, con tratamientos muy costosos, que a veces se están tratando en el centro donde el paciente cae, ¿no? Y en estos casos, incluso la gestión, ya vamos a decir, de compra y de almacenamiento y de dispensación del producto, puede ser mucho más eficiente concentrar a unos pacientes. Pongo un ejemplo que tenemos ahora en el hospital, una hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad muy rara y con un tratamiento que puede ser muy costoso. Pues seguramente es mejor concentrar en una unidad que adquiere experiencia, que tiene, digamos, más fácil el manejo de ese fármaco, incluso la compra, puede llegar a mejores acuerdos, que no estar cada centro manejándolo por su lado, ¿no? Que te quite alguna oportunidad de gestionar, yo creo que mientras vaya a favor del paciente no es cuestión de estar, digamos, defendiendo nuestro corralito, ¿no? Ana, ¿cuál es tu visión? ¿Vosotros veis vuestro corralito afectado? No en el sentido que tú lo dices, pero vemos una serie de ventajas y de desventajas en las comisiones autonómicas centralizadas. Vamos a ver, por un lado sí que podría permitir, en teoría, una mayor equidad, pero por otro lado se pierde independencia, bueno, en el sentido, como ya han comentado tanto Patricia como Juan Pablo, de que cada hospital tiene su cartera de servicios específica y que los profesionales muchas veces cuando se produce la existencia de estas comisiones autonómicas pierden participación dentro de ellas, porque evidentemente todo el mundo no puede estar en la participando en la comisión autonómica. Entonces se pierde esa autonomía y esa cercanía en lo que es la toma de decisiones. Y además, bueno, cuando las comisiones son locales, yo creo que se trabaja y todos los farmacéuticos y los clínicos y los gestores trabajamos en ello para dirigirlo hacia una política de uso racional del medicamento, entendiendo el uso racional como el uso del medicamento adecuado para el paciente adecuado, en el momento adecuado y con el coste mínimo del tratamiento. Entonces, cuando el profesional no participa, yo creo que esto es más difícil de hacer. Yo creo que además una cosa muy importante que Patricia también apuntó antes es el seguimiento y la medición de resultados en salud. Cuando las decisiones se toman a nivel central, este seguimiento yo creo que es más complicado. Luego, además, con el tema también de la optimización de recursos, bueno, pues si la política de adquisición es centralizada, no es eficiente, que también puede haber, aparte de las comisiones de farmacia autonómicas, una política de adquisiciones autonómica, pues si esta no es eficiente, pues también dentro de los centros va a limitar la capacidad de negociación de precios de los medicamentos. Y luego hay otra desventaja que nosotros le vemos es el retardo en la toma de decisiones. Y yo creo que ahí los clínicos es la mayor crítica que tienen en este sentido, porque vamos a ver, una comisión local valora y evalúa lo que necesita para su cartera de servicios. Cuando se hace a nivel autonómico, el número de evaluaciones evidentemente aumenta, porque estamos hablando de carteras de servicios para todos los hospitales, estamos hablando de carteras de servicio para hospitales de tercer nivel, para hospitales de referencia y se evalúa prácticamente todo. Al evaluar prácticamente todo, evidentemente
los tiempos también se hacen más largos. Claro, esto también depende de lo que yo comentaba al principio, depende de cómo se hagan estas comisiones autonómicas. Yo creo que las comisiones autonómicas son una buena idea, pero hay que organizarlo muy bien y hay que tener muy claro los profesionales que participan y tener una estructura muy definida y unos protocolos de trabajo muy definidos, porque si no, al final no funcionan. Bueno, tenemos el caso bien reciente, ¿no?, de Andalucía, que el año pasado aprobó esta centralización y para ello constituye una compleja red de comisiones, subcomisiones y comités. Patricia, ¿tú qué pros y qué contras ves en la centralización de la farmacia hospitalaria? Nosotros hemos analizado la situación y desde luego no hablamos de centralización, sino de formación de una red. Como ha apuntado antes Ana, hay distintos modelos que podemos tener de ejemplo a la hora de diseñar los modelos propios, ¿no?, que se vayan desarrollando. Nosotros abogamos por una red que mantenga estructuras locales porque las consideramos totalmente necesarias para la adaptación en los que son los criterios o los protocolos de utilización de los medicamentos, y consideramos que tiene que ser una red que fundamentalmente establezca sinergias entre las distintas estructuras y que, como ha dicho Ana, cada una tenga una función claramente definida. Nosotros, ¿qué proponemos y qué es en lo que estamos trabajando en la Comunidad Valenciana? Estamos trabajando en una red de evaluación, selección y posicionamiento, una red que se constituya en base a una comisión central formada por profesionales de las comisiones de farmacia y terapéutica, que son las que tenemos, que se dedican en el ámbito local a la prestación farmacéutica hospitalaria, y las comisiones de uso racional de medicamento, que la Comunidad Valenciana somos las que tenemos, que son, digamos, hermanas, pero que estas se dedican a la prestación farmacéutica ambulatoria. Y lo que pretendemos con esta comisión y con la formación de esta red es, primero, que se establezcan sinergias, que realmente se establezca cuál es el tratamiento óptimo para el abordaje de una patología, y no olvidemos que las patologías no se tratan solo en los hospitales, sino que las patologías tienen un abordaje transversal a lo largo de los distintos niveles asistenciales. Entonces, lo que pretendemos con esta red, desde luego, es también poner foco a la integración y realmente hablar de enfermedades, de gestionar patologías, y en función de la gestión de las patologías se decida por el comité de expertos y por el grupo de expertos cuál es el medicamento más óptimo o los medicamentos más óptimos o el posicionamiento de los medicamentos para el abordaje de las mismas, se definan criterios de utilización y protocolos de utilización, y que luego esta definición se adapte a nivel local a las necesidades que cada departamento de salud, en el caso de la distribución territorial de la Comunidad Valenciana, tenga, porque esa adaptación es totalmente necesaria. Y sobre todo queremos poner foco a lo que antes también hemos comentado y que Ana también ha hablado. Es necesario que las comisiones de farmacia y la CUR se dediquen a evaluar. Tienen que evaluar los resultados a nivel local, tienen que evaluar qué es lo que está pasando tras utilizar los medicamentos, y para ellos, evidentemente, la Administración tenemos que poner los sistemas de información encima de la mesa, y ellos, como expertos, los clínicos, son los que tienen que evaluar los resultados, porque coincido totalmente con lo que has comentado antes, relativo a que los técnicos son los que, y son expertos en la materia, y son los que, en base a las decisiones que toman, y sobre todo si son consensuadas, son las que nos tienen que guiar el camino. Y nosotros estamos trabajando, de hecho, en esa red que traslada, digamos, un poco por comentaros la estructura. Esta comisión autonómica, cuando se incorpora un nuevo fármaco, lo que hace es distribuir la evaluación y selección a las distintas, se elige una o dos, estamos pensando si hacemos revisión por pares o hacemos una única evaluación y selección, como hasta ahora se está haciendo. Esto se repartiría por las CFITs de los hospitales, en lugar de hacerse en todos, lo hacemos en uno, que además mejoramos eficiencia de proceso. Hablamos de CFIT o hablamos de CUR dependiendo del ámbito de prestación, pero puede ser uno u otro. Después de hacer este informe de evaluación y selección en base además a la metodología madre del Grupo Génesis, que es la que la que está establecida en la Comunidad Valenciana y desde luego queremos seguir en ella, se pasa al posicionamiento. El posicionamiento, nosotros, esta estructura ya está creada en la Comunidad Valenciana, tenemos tanto los AISE, que son, digamos, los grupos de expertos que se dedican a definir los criterios de utilización y los protocolos de utilización de los medicamentos de alto impacto,
tanto a nivel sanitario como económico, y luego los comités de posicionamiento terapéutico que ejercen la misma función en el ámbito de la prestación ambulatoria. Digamos que están diferenciados en ese tema. Después de lo que sería el posicionamiento, en el seno de la comisión autonómica, que estarían representados los miembros de las comisiones que hemos mentado, se tomaría una decisión de aprobar, incluir, y el resultado final, y que nosotros desde luego pretendemos, es que haya una guía, pero que no sea únicamente una guía que sea un petitorio de medicamentos, una lista de medicamentos. No, pretendemos que la guía tenga un valor añadido, que tenga unos criterios y que tenga unos protocolos de utilización, y que luego esa guía se adapte en el seno de las necesidades y la cartera de servicios de cada uno de los hospitales. Entonces, esto es un proyecto que la verdad es que estamos en una fase ya muy final, porque estamos trabajando en el diseño de un decreto. Está ya consensuado prácticamente, lo estamos trabajando además con profesionales externos que nos están del pie, del día a día, que nos están ayudando a desde luego mejorarlo y a enriquecerlo, y en breve nosotros, bajo esta perspectiva y esta estructura que hemos comentado, pues lo lanzaremos. ¿En qué plazo esperáis tenerlo en marcha? El borrador empezará a trámite administrativo ahora que llega verano, no te sé muy bien decir plazos. Esto es como poner gobierno entonces nacional, ¿no? Pero nosotros esperamos que antes de que acabe el año el decreto esté publicado, porque la fase de diseño del borrador está ya muy cercana a su fin, con lo cual esperemos que... Depende de la tramitación administrativa, pero bueno, esperemos que antes de año pueda ver la luz. En cualquier caso, veo que en una cosa sí estáis de acuerdo los tres, y es en que ni tanto ni tan calvo, es decir, ni todo local ni todo centralizado. Parece que la parte técnica se tiene que quedar en los hospitales, pero en cambio determinada cuestión de posicionamiento sí tiene que ser más global. Pero aquí a mí me surge una pregunta. Hay una cosa que diseñó el Ministerio hace algún tiempo, que son los IPTs, que sirven para el posicionamiento terapéutico. Obviamente esto es mucho más global que lo que estamos hablando, pero las estrategias de las que estáis hablando en general se supone que vienen en esa herramienta. ¿No sirve esa herramienta? Sirve, pero nosotros desde la Comunidad Valenciana, evidentemente el IPT es un informe de posicionamiento terapéutico que se elabora a nivel nacional y que desde luego participan las comunidades autónomas. Y es una fuente principal de información, pero al IPT le falta el impacto presupuestario y el coste-efectividad, y sin eso no puedes posicionar realmente a nivel de comunidad autónoma un medicamento. De posicionamiento terapéutico, fíjate. Pero el posicionamiento terapéutico lleva implícito el coste-efectividad, por lo menos a nivel de la gestión, porque evidentemente tú puedes posicionar un medicamento, pero para posicionarlo tienes que tener en cuenta todas las variables que afectan a un posicionamiento real del medicamento. Y evidentemente a una igualdad de resultados debe también de primar el coste que ese medicamento contribuye o va a suponer en el pago, lo pague quien lo pague. Te quiero decir, ya no es cuestión de que se pague a nivel central o que se pague a nivel de comunidad autónoma, pero si no tienes en cuenta el coste efectividad de los medicamentos y el impacto presupuestario, nosotros desde luego con el IPT es la fuente de información, una herramienta muy valiosa, y añadimos el coste efectividad y el impacto presupuestario. ¿Vosotros lo veis igual? ¿Veis esta visión un poco de la falta, por decirlo de alguna manera, ese valor añadido que le falta al informe de posicionamiento terapéutico? Sí, sí. Bueno, de hecho la SEF siempre ha sido bastante tajante, ¿no? Ahora ya hay algunos IPTs que sí que al final añaden una frase que deberá valorarse el coste-efectividad con las otras alternativas, pero además también muchas veces los IPT les falta concreción. Y el mismo IPT lo dice, que en determinadas situaciones deberá valorarse. Entonces, el IPT, como dice Patricia, está bien como punto de partida, está bien como lo que sería la base de la evaluación, pero hay algo más que el IPT, porque el propio IPT hay veces que no llega hasta el final, y porque tenemos muchas alternativas terapéuticas. Entonces, IPT salen para todos los medicamentos, dijéramos, de alto impacto, todas las comercializaciones nuevas, pero luego hay que bajarlo a la práctica.